Muy buenos días a todos, muchas gracias por su interés. Les recuerdo, estamos en el ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM, que organizamos desde 2005 con la doctora Yolanda Trápaga Delfín, ¿no? Les recuerdo, tenemos este semestre un bonito semestre de actividades, todas vía Zoom en línea, ¿no? Vamos a tener en 2 semanas a Carlos Santos hablando sobre una experiencia empresarial mexicana en China, ¿no? Se habla poco de estos casos, ¿no? Digo, se habla mucho más de inversiones y empresas chinas en México y en América Latina, poco sobre empresas latinoamericanas en China. Va a estar también con nosotros, pero ya a principios del próximo año, en enero, Amapola Grijalva, que es la representante del Hong Kong Trade Development Council, para hablar sobre temas del 2 sistemas, un país, ¿no? Tema relevante en la actualidad. Y por último nos acompañará también el doctor Gonzalo Sebastián Paz, argentino, cordobés, que está en la Georgetown University, sobre la competencia estratégica entre Estados Unidos y China. Revisen por favor el programa del ciclo de conferencias. Creo que tendremos un nutrido programa y, como siempre, pues tratamos de subir lo más rápido posible, en fin, el video, el audio, el PowerPoint, PDF de las respectivas conferencias en el portal del CECHIMEX, ¿no? El día de hoy, pues bueno, muy contentos. Y por cierto, un último comercial, estamos muy contentos. Algunos de ustedes recordarán de que el CECHIMEX ofreció varios años una cátedra sobre estudios México-China. La última se realizó con el doctor Barry Norton, una celebridad, todo un VIP en la Universidad de California en San Diego, y vamos a tener un bonito libro resultante de la cátedra del doctor Barry Norton a principios del 2021 sobre política industrial en China. Va a ser un libro en inglés. En fin, estamos muy contentos, estamos justo en el proceso de edición del libro, y esperemos que sea un documento que genere debates, discusiones sobre aquellos interesados en política industrial y, por otro lado, aquellos interesados, por supuesto, en China, ¿no? En fin, muy contentos de estar con toda esta heterogeneidad de temas, ¿no? Muy contentos de darle la bienvenida a la profesora Liliana Arsovska, colega, amiga, con la que hemos venido haciendo una cantidad de diversos eventos también en la red ALC China, entre otros, ¿no? Yo les recuerdo, la doctora Liliana Arsovska cuenta con estudios de doctorado en literatura comparada y literatura universal de la Universidad de Idiomas de Beijing. Cuenta también con una maestría en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, y es profesora en el CEA del Colegio de México, y bueno, una de las principales autoridades, me parece, en temas de filosofía, de lengua, de interpretación, y una persona, pues yo diría, digo, más allá de la amistad, plenamente comprometida en temas de su ámbito y de su expertise, ¿no? Es decir, filosofía, historia, lengua, literatura china, y con una amplísima experiencia, publicaciones, libros, traducciones, ¿no? De lo cual nos hablará Liliana, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Liliana, muy contento de que nos acompañes. Te recuerdo, la intención es tener una presentación de una media hora, 45 minutos, y después un tiempo de preguntas y respuestas vía el chat, ¿no? Gracias, un abrazo, Liliana. Gracias, gracias como siempre.
Enrique, la verdad es que estar en esta plataforma de Sechimex siempre es un placer. Es una plataforma que se abrió hace muchos años con una intención que creo que ha sido más que cumplida a lo largo de los años, de hacer una especie de espacio para que la gente diga lo que tenga que decir sobre China y escuche, y los que quieran escuchar lo hagan por su parte. Esta plataforma, bueno, aquí está también mi querida Yolanda, y bueno, básicamente ante Yolanda y ante Enrique, que trabajan temas muy distintas a las que yo trabajo. La verdad, mis respetos por las publicaciones y por todo el trabajo que se ha hecho en el ámbito de la economía, en el ámbito de las relaciones políticas, recursos energéticos, etcétera, etcétera. Lo que yo hago es, como tú lo acabas de decir, es un poco de lengua, traducción, literatura, y esto es algo que siempre me ha apasionado y les doy las gracias nuevamente por abrirme esta plataforma para un tema del mayor interés para mí. Si me permiten, ahora sí voy a compartir pantalla. Hoy vamos a hablar un poco sobre la literatura china. La literatura contemporánea china, sus corrientes y las tendencias en los últimos años. Permítanme, por favor. Supongo que ya todos podemos ver la pantalla. Sí, gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Si me permiten, la voy a poner grande, a ver si así se ve un poco mejor, y alrededor de esta presentación, ciertamente voy a dirigir algunas opiniones. La literatura, tan antigua como el lenguaje, ha existido y existe porque cumple múltiples propósitos del escritor y del lector. El primero siempre tiene algo que decir y el segundo quiere conocer lo que otros tienen necesidad de decir. Entre ellos, entre el lector y el escritor, hay un bello relato envuelto en lenguaje majestuoso, llamado por lo general ficción. Pero lanzo unas preguntas al aire. ¿Es siempre ficción la ficción? Recuérdese que la literatura, bueno, la llamamos narrativa, pero la palabra ficción muchas veces, digamos, delimita lo que queremos decir. Mi pregunta es, ¿acaso entre la realidad y la ficción hay un muro divisorio claro y muy preciso? Tal vez nosotros en el occidente así lo podemos concebir. Creo que el caso de China no es igual. Personalmente, he leído novelas que reflejan la realidad más que muchos artículos académicos, y muchos artículos académicos con más ficción que cualquier novela. En todas mis intervenciones, cuando hablo de literatura china, literatura contemporánea china, no puedo no detenerme en aquello que yo considero parteaguas entre China antigua y China moderna, en todos los aspectos. Y un parteaguas doloroso, un parteaguas que implicó para China un ciclo, como ellos dicho en propias palabras de China, un ciclo de humillación, sufrimiento, pobreza, ante lo que para ellos es el occidente. Quiero detenerme no tanto en la parte histórica. Muchos sabemos de 1911, la revolución de Sun Yat-sen, Sun Yat-sen como lo conocen en China, la caída del imperio chino. Hay películas al respecto. Bertolucci nos trajo una que ilustra bastante los últimos años del imperio chino y del último emperador Puyi. China entra en un caos, sí se establece la República China, la República con Sun Yat-sen en 1911. Sin embargo, la conformación de república en este periodo de China ha sido un parto por demás difícil en todos los aspectos. Romper con una tradición de más de 2000 años, los chinos dicen 3000, 4000, lo que sea, cualquiera que sea la cifra. La verdad, no es fácil. En este tiempo ocurrieron muchas cosas. En la política exterior, pues China fue invadida por muchas potencias occidentales.
Después de la Primera y Segunda Guerra del Opio, muchos países se fueron a conquistar pedacitos, a hacer comercio, etc. No fue nunca China propiamente una colonia como conocemos en el tradicional sentido de lo que sea, de lo que es una colonia, como lo fueron los países latinoamericanos, países africanos, etc. China, la autodefinición de China es un país semicolonial y semifeudal a los principios del siglo XX. Semicolonial por la presencia de las fuerzas occidentales, semifeudal porque de alguna manera la ruptura con la tradición, con el pasado, fue muy dolorosa, ¿sí? Hubo establecimiento de empresas, semillas del capitalismo, construcción de una economía, digamos, un poco a la imagen de varios estados desarrollados en aquella época occidentales, etc. Sin embargo, fue muy doloroso este proceso. Lo que a mí me interesa particularmente es subrayar la parte de la cultura. Entiéndase cultura como historia, filosofía, literatura, arte, poesía, etc. ¿Qué pasó? Sí, hubo una importante ruptura con el pasado, ruptura con los estilos literarios del pasado. Hubo una importante ruptura con la tradición filosófica, con el pensamiento chino. A raíz de la entrada del Occidente por medio de grandes traducciones de obras de todos los índoles de ciencias, ciencias sociales, ciencias naturales, humanidades, etc. Esta entrada, y también hubo una masiva salida de intelectuales chinos al extranjero, Europa, Japón, principalmente, los cuales, después de formarse, regresaron a China con ideas muy revolucionarias, pero muy contrarias a su propio pasado. 4 de mayo de 1919 es una fecha simbólica en la cual hasta la fecha en China se celebra el movimiento estudiantil que tuvo un gran abrigo por parte de todas las esferas de la sociedad china, de los intelectuales, de los obreros, por toda la sociedad china. Y este movimiento, de algún modo, si tratamos de ser muy objetivos y ver qué es lo que consiguió en términos políticos y económicos, tal vez no fue mucho. Pero en términos de ruptura con el pasado, yo creo que ahí sí, no sé si usar la palabra logros, pero por lo menos, digamos, el efecto. Porque logro es finalmente una palabra que implica que de algún modo consideramos que era bueno romper con el pasado. No estoy aquí para emitir juicios de lo bueno o de lo malo, simplemente estoy tratando de decir qué es lo que pasó. Y lo bueno y lo malo finalmente lo va a contar la historia en sí. Aquí quiero decir que efectivamente nace un fuerte corpus de intelectuales en China nutridos en lo que podríamos llamar a grosso modo ideología occidental, entiéndase en los más amplios términos posibles, los cuales se ponen a criticar seriamente el pasado. Pero a criticarlo, ahí sí me pregunto y quiero saber, y quiero también con el público que nos está escuchando intercambiar posiciones. El movimiento del 4 de mayo y todo lo que suscitó, como es el movimiento de la nueva cultura posterior, que prácticamente podemos decir que duró muchísimos años, si no incluso hasta la fecha, rompe con la tradición, pero ¿qué tan propositivo es? Las proposiciones en este momento, pues también los he comentado en otras ocasiones. Una era romper completamente con China para adherirse en todo al occidente. La otra era totalmente antioccidente y finalmente estaban, digamos, los del medio, como lo cual también el pensamiento tradicional chino en buena medida lo explica. Los que dijeron, pues bueno, tomemos de China aquello que es nuestra esencia y tomemos desde el occidente aquello que nos puede ser útil. Y creo que hasta la fecha esa es la postura en muchos aspectos en la relación de China con el occidente. Conocer la nueva juventud.
la nueva juventud que está detrás del movimiento de la nueva cultura. Quiero decir que también esta nueva juventud, Xin Ximian, es el nombre de una revista literaria en donde publicaron grandes intelectuales de la época. Creo que conocerlos un poco es conocer el pasado. Y conociendo aquello por lo que abogaban, estos jóvenes entendemos el presente e intuimos el futuro de China. La literatura antigua china, cargada de mucha ficción y poca realidad, fue objeto de gran crítica por parte de los pensadores chinos como Lu Xun, Hu Shi, Guo Morou, Pa Jin y muchos otros, que nutridos por la literatura europea y occidental en general, decidieron que la pluma era el arma por excelencia para combatir y cambiar la mentalidad del pueblo y así marcar un nuevo rumbo en el desarrollo de China. Viendo en retrospectiva, creo que la nueva juventud, por medio del movimiento de la nueva cultura, logró su propósito de cambiar el rumbo de China. El realismo crudo y rudo se impuso como un criterio de la nueva narrativa china. Crudo y rudo, principalmente, eso sí quiero enfatizar. ¿Qué pasa con China en plan político y económico en las décadas de los 20, 30, 40? Creo yo que hay un gran vacío del poder centralizado. China está inmersa en la lucha de los caudillos militares, donde el gobierno es Sun Yat-sen hasta que él se muere y posteriormente el Chiang Kai-shek, Jiang Zemin. Trata de algún modo de establecer un fuerte régimen centralizado, algo que en China, viendo en retrospectiva en la historia, existe. Y alrededor de este fuerte poder centralizado, ya sea, llámelo usted, de los emperadores o de los presidentes, finalmente es como este Estado a lo largo de la historia ha funcionado. En este tiempo, este vacío del poder centralizado da lugar a un caos político, económico y social generalizados. Y entonces ocurre un fenómeno. Las 100 escuelas podían cantar a la vez. La referencia de las 100 escuelas, quiero decirle que es de periodo histórico conocido más o menos como, digamos, en chino, Baijia Zhengming, es el periodo de Chunqiu, primavera y otoño, y posteriormente los estados combatientes, en donde efectivamente existe un gran número de pensadores con diferentes tendencias, diferentes corrientes, diferentes posturas, los que abogaban por cosas muy diferentes. Pero en este tiempo no podemos hablar ni del confucianismo, ni del taoísmo, ni del Mozi, ni de Xunzi, ni de los legalistas. En este tiempo hablamos también de 100 escuelas que cantan a la vez, pero básicamente son nuestros intelectuales de la época, tal vez con el señor Lu Xun en la cabeza, que critican a China, pero critican todo de cabo a rabo y la forma en la que lo hacen por algunos intelectuales del periodo de los años 70 y 80 de la República Popular China, incluso son catalogados como una crítica muy nihilista, con pocos matices constructivos. Es interesante esa postura por parte de algunos escritores de la actualidad. Es decir, el movimiento del 4 de mayo, en términos a grosso modo en China, y el Lu Xun, considerado como el padre de la nueva narrativa china, son considerados en la China actual como el gran parteaguas hacia la modernidad que se persigue en China actual. Por eso es que cuando hace un momento hablé, no quise usar la palabra logro, sino quería decir efecto. Porque vuelvo a insistir, creo que aún se ha escrito mucho y se ha dicho mucho acerca de la época histórica alrededor del movimiento estudiantil de 4 de mayo de 1919. Sin embargo, la vértice del análisis creo que todavía puede girar un poco o puede haber nuevas perspectivas y nuevos análisis sobre qué es lo que este periodo histórico realmente causó en China y
cuáles son las aristas que de ahí se desprendieron. La crítica de este periodo hacia la lengua, literatura clásica, filosofía, sistema político, criterios estéticos, es decir, la medicina tradicional china. Todo esto fue apaleado. Y cuando digo apaleado, me refiero a que realmente sufrió un gran revés. Un gran revés. Los pensadores, Confucio, bueno, ya ni se diga, el pobre Confucio, no solamente en esta época, sino en la época posterior, años 70 de la República Popular China, también ha estado en el banco, digamos, de los acusados por grandes culpas, digamos, y crímenes contra, entre paréntesis, China. Claro, posteriormente se ha reivindicado al grado de que hoy en día el símbolo y la bandera de China fuera la bandera cultural de China, son los institutos Confucio. Pero bueno, es por eso que yo insisto que este periodo histórico lo tenemos que entender. Tenemos que entender porque la ruptura ahí ocurrió. Y una ruptura que hasta la fecha, las consecuencias de esta ruptura es hasta la fecha. ¿Qué tanto puede haber un retorno? ¿Qué tanto puede? Yo creo que finalmente en esa búsqueda de China de posicionarse primero internamente, de simplemente generar identidad de un pueblo representado por una lengua, por una historia y por una cultura, van a seguir los chinos de una u otra manera, digamos, mirándose hacia adentro, mirando sus diferentes periodos históricos para poder entender lo que está pasando ahorita. Con el establecimiento de la República Popular China en 49, un régimen central, ahora sí, central, fuerte y autoritario, nuevamente fue establecido en China. Y entonces las 100 voces o los 100 pájaros, pues sí, señores, cesaron un poquito para darle lugar a una literatura que trabajaba a favor de la pronta llegada del comunismo. El comunismo no llegó tan rápido. Y el recién establecido Estado socialista, denominado República Popular China, comenzó a buscar su propia, digamos, su propia ruta de desarrollo. No era nada fácil. Finalmente se logró el propósito de combatir a los japoneses, terminó la guerra mundial y también terminó la guerra civil que resultó en la expulsión de los nacionalistas hacia Taiwán. El Estado fuerte, con Mao Zedong en la cabeza, ya estaba constituido. Ahora había que ver qué hacer. Y China se volcó hacia la Rusia. En aquel entonces es la Unión Soviética, obviamente buscando inspiración en todo. En la construcción de un sistema político, en la construcción de un sistema económico y también en la construcción de una nueva cultura. La inspiración y la guía a seguir desde el occidente de los años 20, 30, 40, dio un vuelco hacia la URSS, la esperanza de los oprimidos del mundo entero. El realismo socialista se impuso en la creación literaria, generando personajes que más que representarse a sí mismos, representaban las masas de campesinos y de obreros por un lado, y de los terratenientes y la burguesía incipiente por el otro. Entonces abundaron novelas que la crítica literaria no ha catalogado como, digamos, más bien ha criticado, usando la misma palabra, ha criticado, digamos, su bajo nivel literario y sobre todo la no representatividad y en términos de ser una literatura de las masas. Pero si tenemos, no solo era la literatura de las masas, era la política de las masas, era la economía de las masas. Entonces estamos hablando finalmente de un nuevo sistema que trata de construirse prácticamente de la nada porque no quiere mirar hacia atrás, no quiere mirar en su pasado para reconstruirse, sino primero se volcó al occidente y luego se volcó hacia el URSS. Finalmente, en este tiempo aparecieron muchas novelas y cuentos que se repetían, donde a veces solo cambiaban los nombres de los personajes o los sitios geográficos, mas no las historias, aunque debemos reconocer que entre ellas hay también obras maestras como la trilogía Familia, Primavera, Otoño y Noches Frías de Bajin, reconocido pensador y literato de China del siglo XX, uno de los grandes intelectuales chinos que se quedaron en la República Popular China para contribuir en la construcción
Muchas de estas novelas fueron escritas antes del 49, pero finalmente fueron y pueden ser considerados como obras maestras de la literatura moderna china. Wang Meng, alguien que admiro profundamente, traducido al español en varias novelas cortas publicadas en el Colegio de México y en otras partes de Hispanoamérica. En 1956 publicó en Zhenmin Wenxue, Literatura del Pueblo, el cuento largo conocido como Un joven recién llegado al departamento de la organización, donde de pronto, con cierto cinismo muy característico para Wang Meng, critica la figura del cuadro, aquel concepto que en español, cuando traducimos literatura, incluso nos cuesta trabajo traducir. Cuadro no es funcionario, o por lo menos tiene matices distintas al funcionario. Porque un funcionario, si podemos decir que es un término genérico para alguien que está en un puesto administrativo, el cuadro en China es mucho más que eso. Porque el cuadro en China, primero, por lo menos en esta época histórica de los 50, 60, 70, tenía que ser más rojo que profesionista. Era importante ser más rojo. De hecho, bueno, podemos encontrar novelas al respecto, donde podemos encontrar en lugares perdónenme, en puestos administrativos de gran vuelo, podemos encontrar gente que casi, en esta época histórica, cuasi analfabetas, pero que sí, eran muy rojos. Entonces, este concepto de cuadro, Wang Meng lo critica y habla de... aquí hay una cita de mi querida Flora Botton de un artículo publicado en la revista de Asia y África sobre la nueva narrativa china, donde más o menos Wang Meng habla de unos cuadros que no son ni héroes ni villanos, cuyos privilegios se vuelven rutinarios y que se dejan arrastrar por una corrupción banal y a veces inconsciente. Es decir, poco a poco vemos la formación a partir de 1950 de esta nueva figura característica del sistema político, económico y social de China, que encuentra que es desde los 50 criticado por la literatura contemporánea china. En respuesta por parte del régimen, Wang Meng fue enviado a Xinjiang para ser reeducado y el editor de la revista Literatura del Pueblo fue destituido. Este y muchos otros acontecimientos parecidos anticiparon en buena medida la venidera gran revolución cultural proletaria, la época perdida de muchas generaciones de jóvenes. Ahora quiero regresar un poco al movimiento estudiantil. Yo creo que todo lo que se suscitó en China en los años 20, 30, 40 y 50, tanto la revolución cultural proletaria china como todas las demás campañas políticas de los años 50, 70, 60, 70 e incluso 80, para no decir también los 90, son entendibles. Uno simplemente puede saber que van a llegar de cierta u otra manera. Pero la más devastadora de estas campañas políticas, sin lugar a duda, fue la gran revolución cultural proletaria 66-76. La censura. Muchas veces que me ha tocado hablar sobre la literatura china, una de las preguntas obligatorias entre los, digamos, oyentes siempre es, ¿qué pienso de la censura en China? ¿Hay censura en China? Bueno, aquí sí quería decir algo al respecto. La censura no la inventaron los chinos, en eso espero que estemos de acuerdo todos aquí. Existe y ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. Pero ¿por qué en China, incluso hoy en día en la literatura, aparentemente es muy actual? De pronto encontramos novelas, eso es un fenómeno muy interesante. La verdad, creo que incluso puedo decir que es muy... No sé si en otras partes del mundo, en esta época histórica lo podemos encontrar. De pronto encontramos novelas prohibidas que se publican fuera de China, Taiwán, Hong Kong, Singapur. Obras de artistas chinos que se exhiben en extranjero y no en China. Por cierto, es curioso que el arte prohibido en China, sin importar la calidad, cobra gran importancia y valor económico en el occidente. Quiero decirles que en mi búsqueda de editoriales mexicanas que se aventuran
que se quieran aventurar en publicar obras de literatura contemporánea china, me ha tocado, aunque usted no lo crea, editoriales que me han dicho que solo quieren publicar obras de disidentes políticos. Creo que podemos buscar la respuesta la respuesta a esa pregunta en la filosofía china. Joseph Needham, alguien muy estudiado por todos los que trabajamos un poco con China, criticó la inexistencia del pensamiento científico en China tradicional y la inexistencia de las divisiones claras entre las ramas del conocimiento sobre fenómenos naturales, sociales y humanidades. Pues los que hemos estudiado un poco de China, sí sabemos que efectivamente no existe una clara línea como lo hay en Occidente, pero este es un tema largo y tendido al cual se le tiene que dedicar mucho más tiempo. Aquí solamente como una pequeña referencia, tomando en cuenta el gran filósofo taoísta Zhuangzi, quien argumentó que esto es aquello y por lo tanto aquello es esto. Entonces, en la cosmovisión china, regida por el cambio constante, todas las cosas, fenómenos y eventos existen estrechamente relacionados entre sí y se explican en función de unos a los otros. Y así entonces, la narrativa es política y la política es narrativa. A partir de esta suposición, podemos entender, aunque tal vez no justificar las palabras de Hu Yaobang, exsecretario del Partido Comunista, pronunciadas en 83. Señores, estamos hablando de 1983, revolución cultural terminada. Reformas y apertura en pleno vuelo. Escuchen esta frase: los que difunden ideas venenosas y contradigan a nuestro sistema socialista, los que estimulen el culto y la adulación al extranjero, serán reprimidos por la opinión pública y aquellos que tengan serias consecuencias serán perseguidos por la ley. Señores, esto no es de extrañarnos, porque finalmente en el sistema chino actual, la construcción de un país en beneficio a la mayoría sigue siendo la gran prioridad. Y mientras es así, claro que vamos a hablar, o claro que podemos pensar que en China eventualmente hay censura, pero nada como lo que muchos extranjeros, incluso en el siglo XXI, piensan, donde ponen prácticamente una cruz a todo lo que es creación literaria y artística en China, porque piensan que sigue subyugada al Partido Comunista Chino y a las decisiones de un fuerte aparato de censura. No es el caso. Si de esto podíamos hablar en los años 50 durante la Revolución Cultural, creo que actualmente China está muy lejos de esta época. Y su creación literaria y artística en general lo está demostrando de mil maneras. Regresamos ahorita a nuestra literatura contemporánea. Si bien durante la Revolución Cultural no hubo obras maestras en ningún campo del arte y la literatura, a partir de las políticas de reforma y apertura en 78, los 100 pájaros apaleados recientemente comenzaron nuevamente a cantar, a la vez con voces cautelosas, pero muy decididas. Aparece entonces ante la falta de artículos. Eso es interesante, quiero subrayar. Creo yo que hasta la fecha, y tal vez todavía vamos a tener que esperar otros años, el periodo histórico conocido como la Revolución Cultural aún no ha sido ampliamente analizado, digamos, ni por las instancias académicas ni por las instancias gubernamentales. Este capítulo en la historia moderna, contemporánea de China se cerró de una manera, pues digamos, un poco abrupta. Y entonces no podemos encontrar, si alguien quiere buscar, digamos, libros, ensayos, artículos, discusiones críticas sobre el periodo de la Revolución Cultural, no encontramos mucho material, pero la literatura está para suplir ese gran vacío. Es ahí donde siempre he insistido. La literatura contemporánea china, más que ficción, en muchas de las veces, es un fiel documento, testimonio de eventos políticos, económicos y sociales de China contemporánea. Como respuesta a la Revolución Cultural y la apertura, digamos, la reforma, la apertura y también ciertamente, digamos, de la apertura de la mente y de la ideología, nace la literatura conocida como literatura de cicatrices, Shanghan Wenxue. Sí,
tenemos una época de novelas, muchas novelas donde son prácticamente lamento. Nos han criticado, incluso la crítica literaria china han dicho que estos han, digamos, exagerado, pero yo creo que ante ese sufrimiento, esta literatura, Shanghan Menxue, está realmente como un fiel testimonio de lo que pasó con muchas generaciones perdidas en medio de la lucha de clases, despiadada, entre la banda de los cuatro, finalmente ese fue el fin de esta época histórica, y sus secuaces que desterraron a generaciones enteras de jóvenes en los campos de la educación socialista. Fueron estos jóvenes que regresaron a las ciudades reivindicados después de la Revolución Cultural, los que básicamente promovieron esta literatura de las cicatrices. Cual avalancha, surgieron innumerables novelas y cuentos que relataban el sufrimiento individual y colectivo, suicidios ante la desesperanza, oportunidades perdidas y millones de vidas desperdiciadas. El hombre en la mitad de la vida, Ren Dao Zhongnian, de Chen Rong, publicado en 80, suscitó, de hecho me tocó este libro en China en los 80s, suscitó un gran revuelo entre los lectores que se encontraron dibujados en este libro, básicamente comentando generaciones que están en el limbo, gente de los 40, que sí son muy rojos, pero en la nueva época de reforma y la apertura, además de ser rojo, necesitas tener alguna especialidad. Y estas generaciones, 10 años fuera del sistema escolarizado, ¿qué especialidad podían tener? Se quedan en medio de la nada, donde para atrás no hay y para adelante no están listos. Generaciones de estos chinos, digamos, entre paréntesis, generaciones desperdiciadas, generaciones sin futuro. Yo creo que de una u otra manera marcaron a China, por lo menos hasta los finales del siglo XX. 83, simultáneamente al movimiento de liberación del pensamiento que acompañó las políticas de reforma y apertura, surgieron dos grandes campañas ideológicas. Aquí es lo que quiero resaltar. Uno piensa que de pronto la revolución cultural terminó y terminaron las campañas ideológicas. No, señores. Este concepto de campaña ideológica es vigente incluso en China en siglo XXI. A mí me tocó vivir en la campaña en contra de la contaminación espiritual, Jinshen Wuran, y en contra de la liberalización burguesa. En esta atmósfera política, la mayoría de los escritores chinos continuaron explorando cuestiones de la sociedad china y se adentraron en el estudio de la cultura tradicional, intentando encontrar la conexión entre la China antigua y la moderna. ¿Se recuerdan cuando les hablé hace un momento de que hay que estudiar el movimiento de la nueva cultura? Efectivamente, este es un retorno a la antigüedad, o por lo menos retorno a la tradición propia cultural del pueblo chino, donde de pronto en este tiempo ya estaban peleados con la URSS. Entonces, China necesitaba inspiración. El Occidente, de algún modo, estamos todavía hablando de una época en que China está relativamente marginada del mundo, al no estar, digamos, aún envuelta como lo está en la actualidad en el concierto de países del mundo. Aún aislada, ciertamente, pues, digamos, el Occidente aún no es un punto de inspiración. URSS dejó de serlo y una buena parte de escritores chinos entonces se vuelcan hacia el pasado, buscando ahí la inspiración de la escritura contemporánea. Han Shaokun, uno, digamos, de los pilares de lo que ahorita vamos a conocer como la literatura de búsqueda de raíces, dijo: la literatura tiene su propia raíz y debe enraizarse profundamente en el suelo de una nación y tradición cultural. Si su raíz no es profunda, no producirá suficientes hojas. Es decir, la literatura, esta frase tiene muchísimas lecturas y para mí ha sido una fuente de inspiración para entender muchas cosas. La literatura occidental propiamente no tiene raíces de China, o por lo menos no tiene raíces profundas. Los nuevos escritores, al ser inspirados en esta literatura que no tiene raíces y no está enraizada en el suelo chino, por lo tanto,
según esta frase, no puede producir grandes obras maestras. Cheng dijo, sin duda el movimiento del 4 de mayo impulsó a la sociedad china hacia adelante, pero su actitud nihilista hacia la cultura nacional, junto con las turbulencias sociales, desolaron la cultura nacional. Han Xiaogun, Cheng, Jia Pinwei y muchos otros son considerados como los iniciadores de la literatura en búsqueda de raíces, que produjo obras interesantes que regresan a temas extraídos de China, extraídos propiamente de China. Poco a poco, con la reforma y la apertura, sustituyendo el mito de clase por el mito de la grandeza nacional del pueblo chino, en pleno vuelo, aunque todavía no muy madura, después de nutrirse en la tradición de grandes plumas del occidente, Márquez, Faulkner, Kafka, Salinger, Sartre, Joyce, Beckett, incluso Freud, escritores como Ma Yuan, Yu Hua, Zhang Wei, Mo Yan, Can Xue, Wang Anyi y otros, en el espíritu de la nueva novela moderna, dieron un importante giro desde la literatura centrada en el mundo material hacia el universo espiritual. Quiero nomás aquí, sí, espero que el tiempo me lo permita, solamente a nivel de pequeña anécdota. Estoy hablando de grandes corrientes, aunque la reforma y la apertura efectivamente incitó una tremenda apertura en el pensamiento de los intelectuales chinos, sobre todo aquello reflejado en la publicación de obras. De pronto, en los años 90, me tocó, por pedido, traducir una novela dentro de esta apertura que se llama Shanghai Baby. Shanghai Baby, quiero decirle que cuando cayó a mis manos lo hicimos junto con mi colega Romer Cornejo del Colegio de México. Antes de empezar la traducción la leí 2 veces y la verdad es que en ningún momento pude encontrar absolutamente ningún valor como uno está acostumbrado a encontrar en las obras maestras de la literatura mundial. Y luego empecé a traducir con una tremenda pena, porque la obra tiene bastantes pasajes sexuales explícitos. La obra también, de cierta manera, maneja a chicos ricos, chicos de padres ricos, perdidos en este nuevo tiempo que no encuentran el rumbo y tienen mucho dinero para drogarse y para frecuentar todos los bares y clubes nocturnos. Desolación de una generación, de una cierta clase social en los años 90, aún muy incipiente y posteriormente cada vez más robusta. Quiero decirles, señores, en la literatura contemporánea china hay muchas obras maestras. Y sin embargo, Shanghai Baby a mí me tocó, y si no me creen, váyanse a Sanborns, en su edición de Planeta, tiene 37 ediciones, señores. 37 ediciones. Bueno, aquí yo no soy nadie para criticar ni el gusto del público, ni el gusto de los críticos, ni nada por el estilo. Pero ¿por qué es que nos atraen estas cosas? Creo que todos nosotros, los que estamos en esta reunión, tenemos nuestras propias respuestas. Nace después, más o menos en los 90, la literatura experimental, conocida también como literatura de vanguardia, con grandes representantes. Esta literatura despega de la realidad o de lo que se llama realismo, de lo que era tradicionalmente el realismo, digamos, chino, realismo socialista o propiamente chino. Y al no tener propiamente raíces chinas, esta literatura de vanguardia produjo obras más valoradas a veces por la crítica literaria que por los propios lectores. Aparece en estos tiempos una cosa muy interesante, sobre todo acompañando al Internet, al gran fenómeno del Internet que en China ha tenido efectos, digamos, indescriptibles. Lo que conocemos en la literatura de los de abajo, Tizheng-Wenxue, donde escritores, propiamente ni siquiera, bueno, llamémosle escritores, que en realidad eran obreros e incluso campesinos, comienzan a relatar su propia realidad, desde sus perspectivas, realidad material y también espiritual.
En los últimos años, más que en cualquier periodo anterior, han aparecido novelas traducidas y publicadas en español fuera de China. Quiero decirles que actualmente en China, y lo vamos a ver en la última lámina, si ustedes me preguntan qué género literario, qué corriente predomina, China ahorita es arcoíris. Arcoíris de todas las posibilidades, géneros, estilos y temas literarios que ustedes se pueden imaginar. Aquí sí también quiero decirle que China o la literatura china contemporánea en Latinoamérica, como muchas otras cosas, sí llegó un poco más tarde. Yo diría que incluso China llegó un poco. China llegó al mundo, me refiero a esta China, a partir de los 80s, de la reforma y la apertura. China llegó a sorprendernos en todos los aspectos. Enrique y Yolanda se encargarán de hablar de los aspectos de economía, de política. Llegó a sorprender al mundo como de pronto en 30, 40 años llegó a plasmarse a ser una de las primeras, para no decir primera economía del mundo, ahorita todavía se considera como segunda, etc. Aquello que pasó en China en el plan político y económico se refleja perfectamente en el plan cultural, es decir, en la literatura contemporánea china. Todo lo que está ocurriendo en China tiene representación en su escritura. Es por eso que mi primera frase al inicio, ¿qué tanto la ficción es ficción? Y realmente, ¿la literatura contemporánea china está muy lejos de la realidad? Yo creo que no. Por supuesto que hay novelas de ciencia ficción, con público inmenso, con ganancias tremendas. Por supuesto que hay novelas policíacas. Tenemos la suerte de tener una publicada al español, El Don de Ma Jia, publicada por Planeta hace unos años. Sin embargo, aquello que a mí me ha llamado siempre la atención es la literatura con fuerte sello realista. ¿Por qué? Porque pienso que debe de complementar la literatura con sello realista, debe de complementar nuestro conocimiento de China actual, el cual nos puede permitir acercarnos mejor y tener mejores efectos en las relaciones bilaterales de cualquier índole, política, economía, cultura, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué insisto que estas novelas existen en China? Liu Zhengyun y su escritura él es llamado como el representante del neorealismo. La verdad, la palabra se oye muy sofisticada, pero no crea que yo la entiendo mucho. Neo, ok, pues sí es nuevo porque de algún modo pues ocurre recientemente, pero el toque realista de la novela y la escritura de Liu Zhengyun es increíble. Liu Zhengyun, en El Gran Salto del Pequeño Liu, narra la historia de Liu Yuejin, con cocinero sin restaurante, esposo sin mujer y ladrón sin experiencia. Esta novela, la verdad, impresa por un humor, yo diría sarcástico, yo diría de una fuerte sátira, pues nos habla de un montón de personajes de esta China moderna, de la ciudad, los que llegan de la provincia y tratan de subsistir en una jungla que se llama metrópoli, en una ciudad que de pronto se desarrolla a un vuelo de supersónico. Personajes como Liu Yuejin, por cierto, el nombre en chino de Yuejin proviene del movimiento político de 57, nombrando el gran salto adelante. Son los mismos caracteres y desde ahí vemos cómo de pronto Liu Zhengyun juega con los caracteres, juega con la lengua para, pues de algún modo, describir una muy cruda realidad. La grandeza de esta novela satírica es el uso de una historia simple que expone corrupción y pinta los dos extremos de la sociedad china, aquellos que por 5,000 yuanes son capaces de todo y aquellos que pueden pagar 5,000 yuanes por una comida. Eso es la China de las reformas y la apertura, la China que en la actualidad trata de combatir el régimen político para lograr una mejor distribución de los recursos y una mayor igualdad. Pero esta obra, El pequeño gran salto de Liu, es realmente una fiel descripción de una China, de un estrato de la sociedad china, el estrato envuelto en la corrupción de bienes raíces.
que involucra a personas a las personas de abajo, y de pronto la convivencia entre ellos es, pues de algún modo es producto de esta China moderna, China de las reformas y la apertura. Yapingba, alguien con gran peso en la literatura contemporánea china, en su flor suprema, describe la vida de mariposa, raptada para convertirse en esposa de He Liang, uno de los pocos jóvenes que no quiso dejar su tierra natal para buscar porvenir en las grandes ciudades. Esa historia que se puede, digamos, en pocas palabras, incluso incrustar en lo que sería trata de blancas al estilo chino, pues sí, efectivamente estamos hablando de compra y venta de mujeres, insertada en algo que no tiene nada que ver con la prostitución, que no tiene nada que ver con aquello que conocemos o que conocimos de las muertas de Juárez, etc. Que yo no digo que en China no existe, pero esta novela retrata otro tipo de trata de mujeres, con el propósito de casarlas con los pocos que no quieren abandonar las tierras desoladas del oeste de China, secas, que de pronto una parte, muy pequeña por cierto, de jóvenes no quieren abandonar porque quieren quedarse y atarse a lo que es la tumba ancestral, al suelo ancestral y también a la familia. Entonces de pronto tenemos, claro, la perspectiva de una niña raptada de una ciudad, una niña migrante finalmente, de clase baja, raptada para ir a un pueblo de 10 casas, a un pueblo en medio de, digamos, en medio de una gran pobreza, con un muchacho que es noble, que lo único que quiere es una esposa y que de pronto le dicen que se puede comprar. Finalmente todo resulta en una tragedia para todos. Pero ese es un fenómeno chino, un fenómeno que este libro, por medio de una novela simple, relata el proceso migratorio de los últimos 40 internos, proceso migratorio interno de los últimos 40 años en China, donde de pronto el desplazamiento de la población del campo a la ciudad, yo creo que traspasa, solo en China, traspasa cualquier gran migración a lo largo de la historia de la humanidad, por lo menos en número. Cifras no tenemos. Podemos fiarnos de una que otra estadística de cuánto era la población rural en 1970, 80 y cuánto es actualmente, y nos damos cuenta realmente de cambios gigantes. Fan Fan en el crepúsculo, ¿sí? No es un ensayo, no es un documento histórico. Sin embargo, es una novela una novela que describe este proceso de reforma y apertura, donde de pronto todos llegaron a la ciudad, pero en la ciudad no hay viviendas suficientes. Y entonces en un lugar muy pequeño, para no decir un cuarto, vive un padre, vive, en este caso, uno de los dos hermanos, vive Tigre, con sus dos hijos, con su nuera y con su nieta. Señores, el espacio vital simplemente no alcanza. Y el valor supremo de la sociedad tradicional china es familia, es la familia. Y esta novela nos está retratando cómo de pronto los dos hijos de alguna manera se alegran, obviamente no en voz alta, pero cómo de algún modo la enfermedad inminente y eventual muerte de su madre libera un espacio vital que les pueda dar un poco más de tranquilidad. Y cómo de pronto la lucha de las conciencias, sobre todo del hermano más consciente, porque el dragón, el hermano menor, es alguien que tuvo o gozó el sacrificio de la madre y del hermano mayor, y sin embargo cuando llegó el momento de cuidar a la madre, le dio mucha vergüenza llevarla a su departamento porque era vieja, inculta, mal hablada y muy mal vestida. Don Juan, en Sobreviviendo en Pekín, podría tener 1000 nombres, y no solo chinos, podría ser de cualquier país de América Latina, de Asia y de África, y de todos aquellos rincones del mundo donde hay muchos, pero muchos pobres. Esta novela que recomiendo ampliamente, Sobreviviendo en Pekín,
publicada en México, nos narra la vida de, de los años 90 de la gran metrópoli urbana, que es la ciudad de Pekín, y donde de pronto el gran desempleo se refleja en un montón de vendedores ambulantes de piratería de todo tipo. Piratería de todas las marcas del mundo, piratería de videos, perdón, de películas, de discos, piratería de facturas para pagarle menos al fisco. Es decir, finalmente narra algo que nosotros en Latinoamérica estamos bastante familiarizados, pero desde la perspectiva china. Narra algo que hoy en China, hoy en Beijing ya no vemos nada de eso, porque finalmente esa etapa se superó. Se superó ya sea por disposición oficial o simplemente porque la economía china creció y la gente pudo eventualmente tener más trabajo formal. Y el sector informal de la economía no es que hoy en día en China no existe, por supuesto que existe. Y después del COVID yo creo que va a ser el sello de la economía mundial. Pero finalmente sí, de algún modo ha habido gran desarrollo y está suprimida la venta de piratería en las grandes urbes de China. En fin, la literatura contemporánea china, por suerte, cada vez más lejos de la uniformidad, posee novelas magnas en todos los géneros literarios y abarca vastas temáticas a partir de la historia, la modernidad, la vida material y los deambulares del espíritu. Hoy, la literatura china nada en todas las corrientes y estilos literarios. Se pueden poner muchas etiquetas: vanguardista, neorealista, neoexistencialista, individualista, etcétera, etcétera. Sin embargo, ninguna de esta etiqueta engloba la diversidad de temas que pululan entre el realismo, el individualismo, el amor, la ciencia ficción. Olvidé decir que la novela histórica ha tenido un gran impacto en la literatura contemporánea china. Novelas sobre sexo, novelas policíacas y muchos, pero muchísimos, muchísimos otros géneros. ¿Cuáles son las tendencias de la literatura china? Siempre, yo creo que la apertura de China, la apertura, digamos, espiritual, ideológica de China, va a seguir profundizándose. Sin embargo, el régimen chino, creo yo personalmente, altamente politizado, finalmente va de una u otra manera influir en el rumbo del desarrollo del arte y de la literatura china. Por otro lado, creo que así como China ha tenido gran desarrollo en la economía, en la política, en la infraestructura, lo mismo va a suceder en la literatura china, que nos va a sorprender no con uno, sino con mucho más premios Nobel. Y porque tiene la inspiración, tiene aquello que produce la grande literatura y también cada vez más a literatos, a intelectuales, a escritores que tienen la suficiente cualidad para ser reconocidos como parte de lo que siempre hemos llamado la gran literatura universal. Gracias. Supongo que déjeme nomás dejar de compartir. Gracias a todos. Espero que sí se escuchó más o menos claro y que aquí estoy a sus órdenes. Disculpen si me pasé de tiempo. Estoy para todo lo que pueda responder y lo que sé responder. Gracias. Ya tiene varias preguntas en el chat, doctora. Gracias, ya estoy en el chat. Permítanme. Sí, por favor, voy a ir un poco con el orden. Primero no sé si me perdí en la explicación que amplié el tema del diario de un loco y el concepto de la historia de Akio. Claro, el gran Lu Xun, padre de la literatura contemporánea china, considerado por los mismos chinos como el padre, pues escribió estas dos grandes obras. Quiero decirle que se consideran
como el parteaguas hacia la literatura contemporánea. Las dos obras son muy fuertes y en ambas se puede sentir la fuerte presencia de, digamos, la fuerte influencia de la formación de nuestro Lu Xun en todo lo que es el, entre paréntesis, Occidente y Japón de aquella época. Quiero decirle que la verdadera historia del Akkyu, de hecho los dos están traducidos al español, sumérjanse en su lectura. Son cuentos, no son cortos, pero sí son medianos. Son cuentos que en buena medida nos hablan de la perspectiva de Lu Xun sobre aquello que China tiene que combatir. Akkyu es un personaje de esos que viven por vivir. Viven por vivir, viven porque simplemente están en el planeta Tierra y están respirando, nada más. Sin embargo, sus criterios, totalmente vacíos de criterios sobre el valor de la vida. A través de este personaje y del diario de un loco, que se debate entre la cordura y la locura, ciertamente, Lu Xun logra decir que el pueblo chino está en el estado catatónico del cual debe de despertar. Hay otro que me gustaría que lean, y creo que está en español, son 2 hojitas, Gran Hu Shi de la época, que escribió una historia muy corta que se llama El Señor más o menos, donde de pronto habla de una mentalidad que en ese tiempo, con el gran, yo no diría admiración, yo diría más bien, los chinos de los 20, la nueva juventud china de los 20, alrededor del movimiento de la nueva cultura, sabía que algo no estaba bien, sabía que mucho no estaba bien, en términos políticos, económicos, sociales, en términos de pobreza, en términos de humillación y de la posición de China en aquel tiempo en el mundo, después de ser un imperio por 2000 años, un imperio donde llegaban los japoneses y los coreanos y los vietnamitas y todos los alrededor a aprender. De pronto China está de rodillas. Ese tiempo histórico produce justamente las grandes obras que influyen a la posteridad en lo que es la literatura moderna y contemporánea china. Les recomiendo estos relatos. Les recomiendo porque ellos hablan de la mentalidad que los chinos quieren combatir hasta la fecha. De la mentalidad hasta la fecha. De hecho, posteriormente en los 80s tenemos aparición de novelas reflejadas en estas magnas obras de Lu Xun y de la escritura de esa época histórica. Perdone la pregunta, ¿se escribe cuento y poesía en China? Por supuesto que sí, por supuesto, claro que sí. De la poesía no soy experta. Quiero decirle que afortunadamente en nuestros medios, y mi querido Enrique lo conoce, tenemos a Sun Xintang, un gran amigo chino, el cual ha trabajado mucho en la traducción de poesía. Aquí en México también tenemos a muchos otros grandes traductores de poesía china que incluso ya se han publicado antologías en México y en otros países de Latinoamérica. Está Pablo Rodríguez, está Radina Dimitrova, etc. Hay cosas que podemos leer, pero del cuento sí les quiero decir aquí algo. Además de novela larga, he estado un poco traduciendo cuentos cortos. ¿Por qué, señores? Porque creo que el cuento corto tal vez no tiene la suficiente profundidad, pero sí es un gran abanico que nos muestra las posibilidades de eventualmente 20, 30 autores de todas las partes de China. Si nos hemos dedicado un poco a la traducción de cuento corto y mediano, y ha habido publicaciones en el Colegio de México, Vidas 1 y Vidas 2, y muy a la brevedad va a estar la antología de los 40 de la cuarentena, que es un arco iris de escritores y de cuentos cortos, muy cortos en China. Por supuesto que sí hay. Sí, ciberliteratura, web novelas. Por favor, le voy a preguntar a mi Enrique que nos dé a todos al rato la liga de la presentación de Sun Xintang sobre ciberliteratura. Impresionante. Impresionante. Es decir, yo no diría que es una corriente, es una tendencia. Es algo que está acaparando porque finalmente los escritores, cada vez son más escritores. Esta presentación de Sun Xintang les va a dar idea de los números. Los números son apabullantes, de cuánta es
aquí no puedo decir publicación, ¿cómo le diríamos? La puesta en internet de novelas de todos los géneros, de todas absolutamente estilos literarios, es un boom en China. En la presentación de Sun Xintang ustedes van a ver 2, 3 sitios web que están en la casa, en la bolsa de valores de China por el gran éxito que han tenido en los últimos años de hacer plataformas de lectura. Los chinos son muy lectores, todos los que hemos trabajado con China lo sabemos, de hacer esas plataformas de lectura que ganan mucho dinero, incluso cada una de esas plataformas pues les paga a sus escritores que diario actualizan sus páginas web. Es un boom en China, la verdad es un boom. En cuanto a la crítica sobre esta literatura, pues yo creo que todavía yo creo que no es tiempo para aún tenemos que medir qué es lo que está. Claro que debe de haber mucha que no, con una calidad, digamos, un poco cuestionable, pero sigue siendo una representación de lo que hay, de lo que es. Por favor. Te preguntan, Sí, Liliana. nomás lo aumento un poquito, por favor. Sí, me encanta, sí. A veces los lentes no las tengo a la mano, pero me toma un poco tiempo leer. Disculpen, por favor. Contemporáneo escritor como García Márquez. Bueno, primero García Márquez en China es muy famoso. Obviamente no voy a decir que más famoso que en Latinoamérica, pero es muy famoso. Es alguien que prácticamente nutrió a generaciones enteras. Alguien que el premio Nobel Mo Yan, en todas sus referencias, discursos, entrevistas y escritos, no deja de mencionar la gran influencia que ha recibido de Gabriel García Márquez. Incluso representante de una especie de realismo mágico chino con una gran capacidad de moverse entre los ámbitos, digamos, de la realidad y de esta forma mágica de describir la realidad. Aparte de Mo Yan, hay otros en China, pero Mo Yan, de hecho, muchos dicen, la crítica literaria, mucha gente dice que Mo Yan ganó su premio Nobel en buena parte gracias a que en su escritura se puede denotar la presencia de las tendencias de escribir vigentes en el occidente o parecidas al occidente. Aunque realmente sí, no puedo decir que no es cierto. Sin embargo, también quiero decir que Mo Yan está muy arraigado en la tradición literaria de China. Y también Mo Yan, como otros escritores de su vuelo, grandes escritores chinos, de una u otra manera buscan la manera de reflejar los grandes problemas y las grandes realidades por medio de pequeñas, entre paréntesis, pequeñas, es decir, pequeñas historias situadas en un tiempo, en unos personajes, pero que tienen gran vigencia y representatividad a nivel nacional. Te preguntan, Liliana, Lourdes Yen, sobre tu opinión sobre el problema de los 3 cuerpos de Liu Híjole, Cixin. Lourdes, más bien me gustaría que Lourdes Yen me platique el problema de los 3 cuerpos de Liu Cixin. La verdad no conozco mucho. Si quieres ser más específica, igual lo podemos platicar por este medio o por mi correo, que es muy fácil, y trabajamos en este tema. Ok, ventas. Les quiero decir que hasta el año pasado, cuando se podía ir al Colegio de México, nos llegaban catálogos de publicaciones literarias de 2, 3 editoriales chinas. Miren, los catálogos básicamente estaban más gruesos que muchas novelas. Y leerlos implicaba fácilmente unas, pues no estoy exagerando, 10 jornadas de trabajo de muchas horas. Porque les estoy hablando y eran catálogos de publicación de 1 año, porque las editoriales chinas anualmente hacen catálogo de toda su obra.
Y estas eran editoriales especializadas en literatura, ni siquiera eran los temas de Yolanda ni de Enrique, eran puras obras literarias. A veces creo que no alcanza la vida para leer los catálogos y aún menos alcanza la vida para leer todas las obras o toda la publicación literaria china. En cuanto a ventas, realmente no tengo las cifras. Puede ser que podemos encontrar algo en internet, pero por lo que vi de la literatura, ciberliteratura, como la denomina Sun Xintang, la verdad son apabullantes. En cuanto a la publicación china ahorita, por ejemplo, me acaban de llegar aquí a la casa algunas novelas en chino, porque los chinos siguen publicando en papel en este tiempo de COVID. Y pues a ver quién los para. También en China hay un concepto, bueno, los AP... Cada día aparecen, el otro día traté de contarlas, yo llegué a 7, debe de haber mucho más, aplicaciones para leer, digamos, en aparatos móviles. Y quiero decirles que además de que son 7, comenzaron a sistematizarse. Por literatura de ficción, ya no tienes que perderte en el mundo y buscar algo que te gusta, sino prácticamente estas apps hacen para ti la selección de los géneros que quieres leer. Hay una especializada en literatura de ciencia ficción, hay otra especializada en literatura, en novela de amor, en romances, digamos, y curiosamente, estas dos a la fecha son los que más seguidores o lectores activos tienen. Todas estas apps se pagan, los costos son irrisorios, son muy bajos, y el acceso a la producción, digamos, prácticamente la tendencia de todas las casas editoriales chinas es asociarse con una app. En cuanto a latinoamericanos, bueno, quiero decirles que ya les dije, bueno, nuestro Juan Rulfo, ojalá y, bueno, yo me sorprendí cuando vi la cantidad de publicaciones que hay sobre Juan Rulfo en China, en chino. Es impresionante. Las dos obras magnas del Juan Rulfo, Pedro Páramo, Llano en Llamas, no solo que están traducidas, sino que son objeto de muchísimas ponencias académicas de alto nivel, realizadas por especialistas chinos en una de las 100 universidades chinas con carreras de, a nivel de licenciatura de español, digamos, todo lo que eso implica desde diferentes perspectivas. Ángeles Mastretta, quiero decirle que ya tiene una invitación formal. Espero que muy pronto pues, pueda ir a China, porque ya la esperan. Tiene muchos escritores y tiene fans. Muchos latinoamericanos también son traducidos en China. Yo solo les quiero decir en cuanto a eso. Los chinos empezaron mucho más temprano a publicar a Latinoamérica en chino que al revés, pero mucho más temprano. Lo empezaron a hacer desde los años 50, básicamente por medio de publicaciones realizadas por el mismo Estado, porque en ese tiempo, pues bueno, no había casas editoriales particulares. Y sí, la producción latinoamericana, mucho más antes, como, déjeme decirlo bien, llegó a China antes de que la producción china llegase a Latinoamérica. Y yo creo que hasta la fecha, si hacemos una especie de marcador de fútbol, siguen ganándonos ampliamente en cuanto a la producción, traducción y producción de literatura latinoamericana, literatura, poesía y prosa latinoamericana al chino. Sí, claro que sí. Se los voy a mandar a Enrique estas aplicaciones. Se pueden acceder incluso, digamos, sin... desde el Google se pueden acceder, porque hay 2 de ellas que incluso hoy en día publican en inglés. Eso es muy interesante. Eso quiere decir que si alguien de ustedes en español quiere producir ciberliteratura, quiere escribir un cuento, puede entrar, más bien, puede colgarlo a estas páginas, a estas aplicaciones chinas. Muchas gracias, Liliana, muy interesante. Yo a los participantes, a los que estuvieran interesados en esta
ponencia que señaló Liliana sobre ciberliteratura del doctor Sun de hace un par de semanas. Yo les recuerdo, el doctor Sun está en Santiago de Chile, hizo una muy interesante conferencia sobre ciberliteratura. Los que estuvieran interesados, les pido que nos escriban al correo de la red y con mucho gusto les envío el vínculo. A mí, Liliana, lo que me llamó mucho la atención de la presentación del doctor Sun de este tema de la ciberliteratura, que creo que es algo que en América Latina y en México todavía no existe en las dimensiones como existe en China, es el momento, yo les diría, de un salto cualitativo hace más de 15 años, en donde vía diversas aplicaciones, ¿no? Uno podía comprar literatura por centavos, por miles de caracteres, ¿no? Y eso generó un mercado cualitativamente, pues habrá que, se evalúa, ¿no? Pero eso generó un mercado para que miles y millones de nuevos literatos aparecieran en China y vivieran de escribir, ¿no? Y recuerdo ahí de algunos personajes que durante 10 años han escrito todos los días miles de caracteres, ¿no? Y viven de ello, y se casaron y se fueron de vacaciones, ¿verdad? Y siguen escribiendo y hay una oferta y demanda, ¿no? En fin, un tema muy apasionante. Liliana, yo dos preguntas por mi cuenta, ¿no? Volviendo al tema de las limitaciones de la literatura actual, ¿no? En tu opinión, entonces, ¿existen limitaciones en la novela como una forma de reflexionar sobre el pasado y el pasado reciente, ¿no? Es decir, de hace 20, 30, 40 años? Es un tema relevante. Yo soy gran fan de Yu Hua, que no es de los nuevos, pero me parece... Sí es de los, sí es de los nuevos, sigue publicando. Sí, sí, lo sigo, pero para este tipo de autores y otros que por ahí han salido, etcétera, ¿hay restricciones? Y una segunda pregunta, Liliana, que creo que pudiera ser de gran interés para algunos de nosotros: ¿en qué cosas estás trabajando tú actualmente? ¿Qué temas te entusiasman? Yo sé que estás trabajando en traducciones del Colegio de México, pero también en siglo XXI. Si nos pudieras señalar qué te entusiasma a ti hoy en día, ¿no? Sí, la primera. Nomás, si me permites, voltearte la pregunta. Yo creo, no volteártela, sino más bien irnos un poco más amplio. Tú, cuando hablar de limitaciones, creo que entendí a dónde vamos. Yo creo que el ser humano que nace en una época histórica, en un entorno geográfico, político, económico y social, está sujeto a autocensura, hecha por la formación, inconsciente, por supuesto. Eso es lo que siempre he pensado de todos nosotros. A partir de, yo parto de mí, es decir, toda la formación previa mía, mi origen de nacimiento, mi formación en China y mi vida en México, casi 40 años, todo esto ha compuesto unos filtros y unos valores cambiantes, pero ahí están. Limitaciones, pues yo creo que incluso los mismos autores de algún modo se los autoimponen, porque dentro de un sistema altamente politizado como es el chino, pues finalmente hay que decir, pero hay que decir para que te pueden escuchar, porque si a mí me prohíben, pues qué bueno que tengo algo que decir, pero si no me leen, pues mejor que me lean. Entonces, en este espectro, con esta perspectiva, pues yo creo que los autores buscan la manera de decir de una u otra manera aquello que tienen que decir. Y quiero decir, Enrique, que lo logran como nunca antes. Muchas de las novelas que yo he estado traduciendo y el cuento corto, yo misma como lectora y un poco conocedora de China, en el proceso de traducción me he preguntado, carajo, ¿y esto que no estuvo sujeto a censura? Es decir, yo desde la perspectiva del traductor, por la vigencia de los temas, por la
forma dura de exponerlos, por la forma crítica de exponerlos, pero finalmente es una forma crítica china. Quiero decirte que no se compara nada con lo que podríamos imaginarnos de los años 50, 70. La libertad es cada vez mayor, las voces son cada vez más diversas, son cada vez más críticas y creo que eso va a ser la tendencia de China de aquí en adelante. Y obviamente es que como siempre en la historia, yo por ejemplo, cuando hablo un poco de las cuestiones vivenciales del comienzo de la época de reforma y apertura, yo tengo una frase célebre. Los comienzos de los 80s era un pasito para adelante y medio para atrás. Un pasito para adelante y medio para atrás. Es decir, por un lado, reforma y la apertura, y al mismo tiempo tenemos una campaña en contra de la contaminación espiritual. Es decir, reforma y apertura, claro que va a ser hacia el occidente, ¿hacia dónde más? Hacia el mundo, pues, occidente y oriente. Pero que nos entre del occidente solo aquello que nos pueda servir. Esa es un poco la perspectiva del movimiento del 4 de mayo. Tomemos del occidente la utilidad y nos quedamos con los valores y la esencia china. Entonces, eso es en cuanto a esas, lo que tú llamas limitaciones. Creo que las hay en cualquier sociedad. A veces son autolimitaciones, a veces son impuestas, pero finalmente en eso estamos. Y yo creo que los escritores contemporáneos chinos básicamente tienen espacio para decir cada vez más. En cuanto a lo que yo hago, básicamente yo quiero decir que he tenido muchas preguntas, incluso insistencias, para traducir algo de ciencia ficción, pero Enrique, yo creo que por mi propia formación, básicamente siempre me he dedicado o me interesa la literatura con tinte realista. Aquella literatura que se puede leer a la par de otros textos no literarios y que puede complementar a estos textos literarios. Cuando tú de pronto, o Yolanda, bueno, vamos a tomar a Yolanda, nos habla de pronto de todo el desastre desastre ambiental a partir de una vertiginosa, de un desarrollo económico vertiginoso. Hay novelas que hablan de eso, desde la perspectiva literaria, que hablan de pueblos desaparecidos. Desaparecidos porque el cauce de un río cambió. Desaparecidos porque hay un proyecto de infraestructura. Y la literatura complementa a Yolanda, complementa lo que Yolanda tiene que decir. De pronto tú estás hablando de las cadenas de producción y de todo lo que esto ha implicado en digamos, en la transformación de la economía china. Hay novelas cortas, medianas, largas, que hablan de zonas, nuevas zonas, donde confluyen hombres y mujeres, jóvenes, mano de obra barata, y que de pronto están inmersas en estas fábricas, lejos de sus hogares, y eso complementa la información que se genera en otros ámbitos sobre China. Entonces yo escojo y trabajo en ese tipo de literatura. Ahorita estoy traduciendo algo de Chen Yan, Vida privada, que es un poco, digamos, vanguardista, escribir sobre... pero de pronto escribe sobre ella, sobre su vida propia, sobre hechos tan simples como es crecer con un padre, con un padre con todos los defectos que a veces nosotros desde esta lectura los encontramos muy parecidos a cualquier padre de por aquí de México. Y sin embargo, esa literatura individualista, vanguardista, está fuertemente salpicada con la realidad china, porque el crecimiento de un individuo ocurre en medio de una sociedad. Y ahí están los rezagos de la revolución cultural y los efectos de esto en una generación muy posterior. Ni siquiera vivió mucho los estragos de esta revolución cultural, pero los efectos a largo, mediano y largo plazo de estas campañas políticas y estos periodos históricos están hasta hoy. Están de un modo hasta hoy. Entonces, en cierta manera, yo le doy prioridad a la literatura con fuertes tintes realistas, a los
cuales pueden complementar el conocimiento sobre China en español. No, muchas gracias, muy apasionante. Yo siempre recuerdo ahí una linda entrevista que le hicimos al profesor Su Shicheng, que muchos de nosotros conocemos, ahí una de las madres o padres de los estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Latinoamericanos del CAS, ¿no? Que está ahí en los cuadernos de trabajo del Sechimex, que es prácticamente una novela, ¿no? Es decir, él estaba preparado para irse a la URSS y le dijeron, el partido le dijo, ¿sabes qué? Te vas a Cuba, ¿no? Y bueno, dijo, ¿dónde está Cuba? Y ahí conoció a Fidel Castro, al Che Guevara y a muchos otros, y es uno de los grandes especialistas en América Latina con todas sus limitaciones, ¿no? En fin, no sé, Liliana, si quisieras plantear algún tema más antes de concluir. Creo que son las principales preguntas que se han hecho de nuevo a través del chat, ¿no? No sé si Claro que sí. algo más. Claro, mira, nada más que agradecer y realmente invitar a la lectura. Es impresionante. Aquí de pronto he estado pensando. Eso es una reflexión en voz alta, sin mucho fundamento, tal vez que quiero compartir con ustedes y también quiero preguntarles. China entró al mundo, solamente quiero definir qué China, eso piensa Liliana. A partir de China, a partir de los 80 hasta 2020, es decir, los últimos 40 años, catapultaron a China en el mundo de la economía mundial, política, sociedad y en todos los otros ámbitos. Lo mismo pasó con la literatura. La gran presencia y todo lo de China en el occidente ocurre en los últimos 40 años, para ser más exacto, en los últimos 10, 20 años. Incluso a veces tomo a las Olimpiadas de 2008 como parteaguas del catapultar a China al occidente, porque efectivamente hubo un gran cambio de antes y después. Lo que no sé y lo que pregunto, y les pregunto también a ustedes, y quisiera compartir esos pensamientos con ustedes, ¿qué es eso que de pronto aún no ha hecho que la literatura china permee con la suficiente nitidez en español? A ser más aceptada, a ser más leída. ¿Cuáles son los criterios? ¿Por qué de pronto las editoriales no están muy, digamos, receptivos hacia la literatura china? Porque aún después de todo lo que ha ocurrido, aún se sigue manejando la idea de que lo que viene de China es de baja calidad artística, literaria en general, y por lo general sujeta a la gran censura y sujeta entonces a grandes limitaciones, etc. ¿Qué es esto que de pronto no ha permitido que la literatura china en español se catapulte con la importancia que China está adquiriendo en este momento en todos los ámbitos? Eso es algo que yo me pregunto, que trato de reflexionar, trato de entender, y bueno, pues supongo que debemos de hacer todavía mucho más trabajo. Enrique, tú sabes que la Sechimex, UNAM y otros foros, Colmex, ni se diga, ha estado trabajando y trabajando en serio en muchas cosas. Y sin embargo, el interés que hemos despertado en el público hispanoparlante en cualquiera de los temas está muy lejos de la relevancia que China tiene a nivel mundial. Entonces es un tema que de pronto quisiera lanzar al aire y de pronto ver cómo lo pueden ver o cómo podemos trabajar al respecto. Y tú que has ido a China y que conoces a China, sabes de pronto que nuestra contraparte china, pues trabaja muy en serio para, igual, tú eres muy crítico al respecto, qué tanta profundidad hay. Pero por lo menos, horizontalmente hablando, Latinoamérica y el español en general están bastante más representados en China, en todas las provincias. Bueno, pues nos llevamos una tarea.
Sí, sí, para que, efectivamente. para que no creamos de que resolvimos todo el tema de la literatura china con Liliana Arsovska, nos llevamos una tarea, ¿no? Los libros, deja nomás contestar esto Sí. y ya podemos terminar. ¿Se refiere usted al primer premio Nobel del 2000? Oh, caramba. De hecho, en la contabilidad china de los premios Nobel solamente hay uno. Y este es Mo Yan. Creo que esa respuesta es más que. Sin embargo, los libros de Gao Xingjian se pueden definitivamente encontrar en China, sobre todo aquellos que fueron publicados en chino, porque Gao Xingjian posteriormente publicaba también en, digamos, fuera de China, ya empezó a publicar en otras lenguas. No es alguien muy festejado, no es alguien, pero simplemente no es alguien, y ni si, como les dije, para los chinos hay un premio Nobel, que es el señor Mo Yan en 2012. Bueno, pues muchas gracias, Liliana. No terminamos, seguimos en este diálogo. Les pido a los interesados, en fin, en 1 o 2 días subimos la conferencia y también el PowerPoint para poder revisar algunas de las referencias de Liliana. Y de nuevo, los que estuvieran interesados en la conferencia del profesor Sun sobre ciberliteratura, muy bonito, háganoslo saber y les enviamos el vínculo, ¿no? Gracias, Liliana, por tu tiempo. Gracias a ustedes. Seguimos Muchas en este gracias. diálogo con todos ustedes, ¿no? Muy buen día y mucha salud a todos. Gracias. Felicidades, Liliana. Gracias.